vamos a hablar acerca de lo que es el factor goteo. El factor goteo es un cálculo muy importante para enfermería, puesto que nos permite calcular cuál es el número de gotas que se le tienen que administrar a un paciente que se le requiere administrar cierta cantidad de volumen en cierta cantidad de tiempo. Entonces, si por ejemplo un médico en una orden médica da la indicación de que estrictamente se le tiene que administrar cierta cantidad o cierto volumen de líquido al paciente en un determinado tiempo, recurrimos entonces a la fórmula del factor goteo para poder entonces determinar cuántas gotas por minuto se le tiene que estar pasando al paciente para que efectivamente ese volumen o esa cantidad de líquido que el médico ha prescrito se le pase al paciente en el tiempo en el que el médico ha indicado. Entonces vamos a encontrar, antes de continuar, que se hace muy relevante y muy importante aclarar algunos puntos o recordar más bien algunos puntos. El primero de ellos, sabemos que existen los equipos de venoclisis. Los equipos de venoclisis básicamente se conectan desde la solución hasta el catéter que tenga el paciente en su vena, ¿cierto? Al catéter endovenoso. ¿Qué pasa con esos equipos? Que vienen en dos tipos. El primero de ellos es el equipo de microgoteo. Este equipo de microgoteo se utiliza más que todo en los niños y tiene la particularidad, y ustedes lo pueden distinguir muy fácilmente simplemente viendo esta cámara. Y ustedes van a ver que en esta cámara van a notar como si fuese como un tubito metálico bastante delgado, a través del cual van a estar saliendo las goticas que van a estar desde la solución, que va a estar conectada acá arriba y va a estar saliendo a esta cámara. Entonces ustedes, si notan en un equipo de venoclisis que tiene este tubito metálico bastante delgado, automáticamente eso lo convierte en un equipo de microgoteo. Como les había dicho anteriormente, este equipo se utiliza más que todo en los niños y este tubito tan delgadito lo que hace es que salgan unas gotas muy chiquiticas y que salgan a un flujo bastante constante. De ahí el nombre de microgoteo, precisamente porque este equipo fabrica, por decirlo de alguna manera, microgotas. Este tubito solamente va a permitir el paso de unas goticas muy chiquiticas. Por lo tanto, como las gotas son tan chiquiticas, van a salir de manera más frecuente en un minuto. Por lo tanto, cuando hablamos de un equipo de microgoteo, siempre nos estamos refiriendo de que en el valor del tiempo, que en este caso sería un minuto, podríamos contar que salen de aquí 60 gotas por minuto, ¿ya? Entonces, siempre nos referimos al equipo de microgoteo como equipo de 60 gotas por minuto. Encontramos su otra contraparte, que es el equipo de macrogoteo. El mismo nombre macro les puede indicar el por qué se le llama de esa manera. Se le llama macrogoteo porque efectivamente cuando ustedes van a la cámara del equipo, ustedes van a notar una diferencia bastante notable con el anterior, y en este ustedes van a notar, por ejemplo, que este tubo, que en el anterior era bastante fino, bastante delgado y metálico, aquí es muchísimo más grande, es también como elaborado como de plástico, podría decirse de alguna manera, y este tubito lo que permite entonces que de aquí de su interior salgan gotas mucho más grandes. Por eso de aquí el nombre de macrogoteo, porque son macrogotas, es decir, son gotas más grandes, más gorditas, más rechonchas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que este equipo de macrogoteo es el que se utiliza normalmente en los adultos, y este equipo viene, digamos que en una subcategoría de que bien les puede pasar o bien 10 gotas por minuto o bien les puede pasar 20 gotas por minuto. Entonces, digamos que la equivalencia de los equipos de macrogoteo pueden ser o de 10 gotas por minuto o de 20 gotas por minuto, mientras que en el equipo de microgoteo, que fue el anterior que vimos que se utiliza en los niños, solamente tiene la equivalencia de 60 microgotas por minuto. También tenemos que recordar que existen diversas presentaciones de soluciones endovenosas. Las más comunes que se utilizan en el ambiente hospitalario son estas tres, que muy probablemente ustedes ya seguramente la habrán visto, la habrán notado.
Existen las bolsas de 1000 cc, existen bolsas de 100 cc y existen bolsas de 500 cc. Como les digo, estas son, digamos que las cantidades o los volúmenes o los tamaños de soluciones endovenosas más comunes que se utilizan en el ambiente hospitalario. Entonces, vamos entonces a entrar en materia. Para yo poder calcular el factor goteo de una solución, necesito emplear una fórmula. Esta fórmula es universal, no va a variar. Simplemente lo que ustedes tienen que aprenderse es la fórmula en sí para poder entonces reemplazar los valores que me asigna la fórmula, poder hacer el cálculo y ya tengo entonces mi factor goteo determinado. ¿Cómo dice la fórmula? La fórmula me dice que el factor goteo es igual al volumen total, que en este caso sería el volumen que me indica el médico, pues obviamente en la orden médica, por el número del equipo, que era lo que les había dicho anteriormente. Si hablamos de un paciente pediátrico, un niño, pues obviamente voy a tener que utilizar un equipo de venoclisis de microgoteo, que en este caso equivaldría a 60 gotas por minuto, pero si estoy ante un paciente adulto necesito utilizar entonces el equipo de macrogoteo, que bien me puede equivaler a 10 o a 20 gotas. Entonces todos esos números los puedo reemplazar aquí en la fórmula. Y por último encontramos el último valor, que es el tiempo en minutos. Este tiempo en minutos, ojo con esta parte de tiempo en minutos, y esto sí, ojalá que lo tachen o digamos que lo subrayen bastante fuerte, porque el tiempo se mide en minutos en esta fórmula. ¿Por qué se mide en minutos? Precisamente porque el número del equipo, el valor del número del equipo también te lo va a dar en minutos. No te va a dar el tiempo en horas, no te va a decir, bueno, en una hora pasan tantas gotas, no. Entonces, para mantener la uniformidad con las unidades de medida, siempre se habla de tiempo en minutos, porque el equipo que nosotros vamos a estar utilizando, cualquiera que estemos utilizando, siempre la unidad de medida va a ser en minutos. Por lo tanto, el tiempo también tiene que ser en minutos, para que no haya, digamos que una disonancia, como que no haya una alteración allí a nivel de los valores de la fórmula. Entonces, ya teniendo claro a lo que hace referencia en la fórmula del factor goteo, que repito, entonces sería factor goteo es igual al volumen total por el número del equipo sobre tiempo en minutos. Ya teniendo clara entonces esta fórmula, se me plantea entonces un problema. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente cuyo médico tratante me le manda esta orden que ustedes ven en pantalla. A ese paciente, el médico tratante le mandó pasar 500 cc de solución salina normal. Para aquellas personas que de pronto todavía no están muy familiarizadas con las siglas, esto significa solución salina normal. Es un tipo de solución endovenosa bastante usada en ambiente hospitalario. Entonces, decimos que el médico le mandó 500 cc de solución salina a un paciente adulto en 24 horas. La orden está clara. Necesito pasarle 500 cc de solución salina al paciente en este tiempo, en 24 horas. Así que para poder yo saber cuántas gotas por minuto le tiene que pasar al paciente para que efectivamente este volumen de 500 cc pase en este tiempo, que serían en este caso las 24 horas, necesito entonces emplear la fórmula que vimos anteriormente. Entonces simplemente yo lo que hago es, digamos que reemplazar los valores que me da la fórmula con los datos de la orden médica. Así que digo, factor goteo es igual a 500 cc. Estos 500 cc son el volumen total que me dice el médico que le tengo que pasar al paciente. En este caso serían 500 cc. Por 20, ¿por qué? Porque recuerden que es un paciente adulto, como lo dice aquí en el ejercicio. Y recuerden que yo les había dicho que en los pacientes adultos siempre los equipos de venoclisis tienen que ser o de 20 o de 10. Entonces, por ejemplo, yo en mi servicio tenía 20, un equipo de venoclisis de 20, por lo tanto ese es el que voy a utilizar. Y la fórmula me dice que abajo debo colocar lo que es el tiempo en minutos. El tiempo, recuerden que el médico en la orden médica me dice que son 24 horas. El médico me está dando el tiempo en horas, pero la fórmula es clara y me dice que el tiempo tiene que ser en minutos. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer?
convertir estas horas a minutos. ¿Y cómo hago eso? Simplemente multiplico el número de horas que me está dando el médico y la voy a multiplicar por 60. Porque recuerden que una hora equivale a 60 minutos. Así que al momento de que yo voy a estar multiplicando este número de horas por 60, me va a dar el valor del número de minutos que hay en esas horas. Entonces, concluimos, el factor goteo es igual a 500 cc por 20 sobre 24 por 60. Recuerden esto bastante y ténganlo muy presente. Así que simplemente hago la operación matemática y digo que 500 cc por 20 da 10.000 y 24 por 60 me da 1.440. Hago la operación matemática y al final lo que me da es 6,94. Estos 6,94 que me dice que son efectivamente 6,94 gotas por minuto que tiene que pasarle al paciente en un lapso de 1 minuto para que efectivamente esta solución de 500 cc me demore exactamente las 24 horas que me está pidiendo el médico que tiene que demorarle la solución, ¿no? Que tiene que pasársele esa cantidad de líquidos. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica clínica yo no puedo contar 6,94 gotas. Yo puedo contar 6 gotas, puedo contar 7, pero no puedo contar 6,94, porque ¿cómo va a ser posible? Yo no puedo coger una tijera y mochar a la mitad o a un cuarto o a una décima de una gota, porque eso va a ser totalmente imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Teniendo en cuenta lo que son, digamos que las normas del manejo de lo que son las cifras decimales, recuerden que toda cifra decimal se puede aproximar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo esta cantidad de 6,9, yo la puedo aproximar a 7, ¿ya? ¿Cierto? Pero si, por ejemplo, este ejercicio me diera 6,1, 6,2, 6,3, yo no podría aproximarlas a 7 porque no me estaría pasando del punto 5, que digamos que es la medida base para poder entonces aproximar las cifras decimales. Entonces, si este valor me da por debajo del punto 5, no la puedo aproximar a la unidad siguiente, que en este caso sería 7. Tendría que dejarla en la misma unidad, es decir, 6. Entonces, por ejemplo, si este ejemplo o este ejercicio en este caso 6,9, 6,8, 6,6, 6,7, allí sí lo aproximaría a la siguiente unidad, que sería en este caso 7. Entonces, ya aquí en este caso, el resultado como me dio 6,9, pues obviamente lo puedo aproximar a 7 gotas.
Y 7 gotas sí las puedo medir perfectamente en un minuto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a conectar al paciente, le voy a canalizar, le voy a conectar la solución endovenosa, la monto totalmente manteniendo todas las normas y todos los protocolos para ese manejo de soluciones endovenosas, y lo que voy a hacer es tratar de calcular que en un minuto me pasen 7 gotas de solución. Si yo logro hacer eso, que en un minuto me pasen las 7 gotas, obviamente ya el paciente tiene su goteo específico para que al cabo de 24 horas ya estos 500 cc de solución ya hayan pasado por completo. 3 razones para reunirse con los misioneros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aprenda a tener más fe en Jesucristo. Cómo hallar la felicidad duradera. Cómo orar y obtener respuestas de Dios. Haz clic en el enlace de abajo del video para hacer una solicitud en línea. Y 2 misioneros en tu zona se pondrán en contacto mediante un mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica. Juntos, fijarán un día y hora para reunirse. Puede ser en línea, en casa, en la iglesia o incluso afuera. Las visitas suelen comenzar con una oración. Los misioneros compartirán un mensaje sobre Jesucristo y el plan de Dios para ti, y responderán a cualquier pregunta que puedas tener. La visita suele durar menos de 30 minutos. Al terminar, te invitarán a orar, a venir a la iglesia y a dar ciertos pasos para acercarte más a Dios. Haz clic en el enlace a continuación para solicitar una visita de los misioneros. Tu felicidad duradera empieza aquí. Completo. Entonces, eso es lo que requiere, o eso es a lo que hace referencia el ejercicio. Ahora nos vamos a otro ejercicio. Si tenemos, por ejemplo, a un paciente pediátrico y el médico tratante le manda pasar 1000 cc de solución salina a este paciente que es pediátrico en 12 horas. 12 horas. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos anteriormente. Vamos a reemplazar simplemente los valores que ya fueron asignados en la orden médica, y la vamos a reemplazar aquí en la fórmula, que ya sabemos cuál es. El factor goteo es igual, en este caso, a 1000 cc, porque es el volumen que me está diciendo el médico aquí que hay que pasarle al chiquitico, al niño, ¿cierto? Aquí sí lo voy a multiplicar por 60, porque recuerden que aquí en la fórmula decía que era número del equipo. Y recuerden que el número del equipo cuando tenemos pacientes pediátricos es 60, porque es un equipo de microgoteo. Recuerden eso muy bien. Entonces sigo reemplazando los valores. Acá en el denominador lo que yo voy a colocar es el tiempo, pero en minutos. Aquí el médico me está diciendo que yo le tengo que pasar esta cantidad de solución, que en este caso sería 1000 cc, en 12 horas. Así que yo simplemente reemplazo en la fórmula, coloco 12 y lo tengo que multiplicar por 60, porque recuerden que la fórmula me dice que el tiempo tiene que ser en minutos, no en horas. Así que simplemente si yo dejo 12 y no lo multiplico por 60, no me va a dar el ejercicio. Siempre tengo que multiplicar por 60, porque así es como cambio el valor de las horas a minutos, ¿cierto? Porque es lo que me dice la fórmula. Entonces simplemente yo hago la operación matemática y digo 1000 cc por 60 equivalen a 60.000, y 12 por 60 es equivalente a 720. Hago la operación matemática y el resultado es 83.33 gotas por minuto. Aquí, como se podrán dar cuenta, aquí lo puedo aproximar a 83, porque va 0.3. Y recuerden que yo les había dicho anteriormente que después del 0.5 es que puedo aproximar a la unidad siguiente. Si por ejemplo aquí el ejercicio me hubiese dado 83.8, un ejemplo, 83.8, yo sí lo podría aproximar a 84. Pero como está por debajo del 0.5, yo aquí lo que tengo que es mantenerme en la misma unidad, que en este caso sería 83. Por lo tanto, aquí la aproximación sería 83. Entonces, ¿qué me quiere decir eso?
que en un niño, en este caso, este niño que va a recibir 1000 cc de solución en 12 horas, se le tiene que pasar a un flujo de 83 gotas o a 83 microgotas, porque recuerden que este es un niño, es decir, un paciente pediátrico, y va a utilizarse un equipo de microgoteo. Así que se le tienen que pasar 83 microgotas por minuto para que efectivamente esta solución de 1000 cc pase en este tiempo de las 12 horas. Así que este sería el ejercicio. A continuación les dejo en pantalla unos ejercicios que ustedes pueden estar elaborando en su cuaderno, en su libreta de apuntes, para poder facilitarse o para que ustedes se familiaricen con la realización de esta fórmula o de este cálculo. Muchísimas gracias por su atención. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la distribución de líquidos. Esta distribución de líquidos se realiza cuando a un paciente se le prescribe una gran cantidad de líquidos endovenosos y que tienen que ser pasados en determinado tiempo. Como por ejemplo, encontramos una orden médica en donde se le envía o se le prescribe al paciente 1000 cc de solución salina normal en 24 horas. Fácilmente nosotros podemos hacer la distribución de estas dos formas. Si en el servicio tenemos disponibles apenas bolsas de 500 cc de solución salina, obviamente que para poder cumplir esa totalidad de los 1000 cc necesito 2 bolsas de 500. Así que cada bolsa de esta me estaría pasando en un rango de 12 horas cada una, para que entre las dos pasen en el lapso de las 24 horas, que es la orden médica en especial, ¿no? O simplemente si tengo ya una bolsa de 1000 cc disponible en mi servicio, simplemente monto esa bolsa de 1000 cc para que esa sola bolsa me demore 24 horas. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros, por ejemplo, encontramos a un paciente o tenemos una orden médica en la cual digamos que los cálculos no son tan exactos, ¿no? Entonces, con el número de bolsas y el número de tiempo para repartir. En estos casos, como por ejemplo, el ejemplo que les voy a mostrar en estos momentos, que es el que tienen en pantalla, que sería básicamente pasar 3500 cc de solución salina normal en 24 horas. ¿Qué pasa con este rango? Que si nosotros dividimos todo el total del número de bolsas que nosotros nos salen, al menos por ejemplo de 500 cc, no podemos hacerle la distribución equitativa para que sean 24 horas. ¿Qué pasa? Que si yo divido ese número de bolsas entre el número de horas, me va a dar, digamos que un número decimal. Y en enfermería, o al menos en la parte práctica de lo que es la enfermería, no podemos montar una bolsa para que demore 1 hora y 15 minutos, 1 hora y 20 minutos, o 1 hora y 45 minutos, etc.